Hoy vamos a hablar de los errores típicos que se cometen en el diseño. En esta ocasión les vamos a presentar un reforzamiento que realizamos a una casa rural de un piso. Inicialmente vamos a revisar primero unas fotografías en donde vamos a detallar por qué había que hacer un reforzamiento y luego vamos a revisar los planos en donde están todos los detalles. Acá tenemos entonces una columna en donde perimetralmente hay un desprendimiento. La conexión entre la columna y la viga de techo pues está casi que desconectada. Y esto es muy grave porque en algún momento el cuerpo del elemento en sí, ¿cierto? Todo este elemento vertical, al existir este desprendimiento puede llegar a caer sobre una vida humana. Y recuerden que como diseñadores nosotros preservamos y cuidamos la vida humana. Fíjense que acá hay una vulnerabilidad latente a que eso pueda pasar. Acá más de cerca revisamos que esta grieta está bastante profunda, está casi que ya atravesando al otro lado el elemento. Si pasamos acá dentro de la casa, fíjense en este tipo de grietas. Son diagonales. ¿Qué quiere decir? Estas grietas diagonales se dan por fallas en el suelo, por asentamientos diferenciales que no estuvieron previstos porque seguramente no hubo un estudio de suelos. Digamos que al principio, y suele suceder en muchas zonas veredales, es que no se acostumbra a hacer ni un estudio de suelos y tampoco un diseño estructural. Y este tipo de fallas se presentan pues es al cabo de los años cuando ya el suelo ha recibido esa nueva carga a la que no estaba acostumbrado y pues se va asentando. Acá sí pasamos a otra de las habitaciones, quizá no es muy visible, pero aquí tenemos otra grieta que también está en diagonal. Acá tenemos otra, fíjense que acá esta pues viene siendo como entre diagonal un poco y vertical. Se debe que también los elementos estructurales allí están sufriendo. Miren, acá tenemos esta otra diagonal en esta otra habitación. Simplemente que acá este es el muro que divide la habitación con un pasillo. Fíjense en esta. Esta es una de las más acentuadas. Ya vamos a ver por qué. Aquí este es un muro que está dividiendo la sala que queda en el otro lado, ¿cierto? Con la cocina que queda a este lado. Entonces, si nosotros pasamos, este es el otro lado. Fíjense que también prácticamente hay un desprendimiento de este muro y pues nuevamente esto es muy delicado porque en cualquier momento ese pedazo de bloque puede llegar a caerle a alguien eventualmente. Fíjense la importancia de tener un diseño estructural y un estudio de suelos desde el principio, porque quizás en el momento no pasa nada, al cabo de 3, 6 meses pues todo sigue perfecto, un año, pero a medida que van pasando los años el suelo no tiene este asentamiento inmediatamente, sino que es a través del tiempo. Fíjense, este desprendimiento perimetral está bastante pronunciado y quizá a veces las soluciones rápidas es hacer un pañete muy simple y muy rápido, pero pues esa no es la solución. Al fin y al cabo, en el tiempo, al par de meses o al par incluso de semanas, pues esto vuelve a afectarse porque no está existiendo una solución de raíz. Ya teniendo en cuenta cómo es que está la casa o estuvo la casa y se requería este reforzamiento, vamos a revisar los planos de diseño. Y allí es donde vamos a identificar entonces estos errores que suelen ser muy comunes, que no son difíciles de identificar, pero que sí representan retrasos en tiempos en obra. Y recuerden, ingenieros, que el tiempo es dinero. Entonces, al fin y al cabo, está en nosotros ser muy cuidadosos, muy pulidos, muy buenos diseñadores para mitigar al máximo, si no todo se puede, pues esa cantidad de errores. Entonces, acá tenemos el reforzamiento de la casa en Puente Nacional Santander y aquí, entonces, esta es la planta. ¿Listo? Esta es la configuración arquitectónica de la casa que les acabo de presentar. Para contextualizarlos un poco, fíjense, este muro de acá es donde la grieta está atravesando casi que de lado a lado. Es este muro. Miren, donde está esta grieta por este lado y por el otro lado esta otra, donde casi que ya pues el pedazo de bloque va a salir. Esa es la grieta que se presenta en este muro. Acá en este pasillo también en este muro se presentaba una grieta. En esta habitación se presentó una grieta muy pronunciada también en este muro. De esa manera fue que empezamos a entender la configuración arquitectónica y dónde se estaban presentando este tipo de grietas para revisar cómo realizábamos este reforzamiento. Vamos a revisar la planta de las zonas a demoler. Importante, hay elementos que
es necesario demoler. No es posible salvar un pedacito y el otro no y una parte sí. No, hay elementos que hay que demoler. Y hago énfasis en este muro porque creo que lo tenemos un poquito más aterrizado tanto con la fotografía acá como con el plano. Hay que demoler ese muro y hay que volverlo a hacer. En ese proceso de demolición pues nacen a veces unas nuevas vigas que van a amarrar estos elementos, van a conformar el pórtico. Perimetralmente vimos que hay un desprendimiento y se hace necesario poder realizar una viga perimetral de amarre con base en un estudio de suelos. Recuerden que ese es el insumo para nosotros como estructurales, el estudio de suelos y la configuración arquitectónica. Y nosotros con base en estos insumos realizamos el diseño. Y aquí tenemos la planta de localización de columnas nuevas. Claramente en la edificación existente ya habían unas, pero en este momento se hace necesario fundir otras. Y aquí, fíjense que todas las columnas están llamadas como tipo 1. ¿Por qué? Porque tienen una aferencia muy similar en cuanto a cargas y porque tienen la misma sección. Entonces, cuando yo voy y reviso el despiece, fíjense acá, yo tengo una sección de 25 por 25. Y uno de los errores típicos, que la sección en planta no me coincide con la sección en despiece. Eso es típico. Aquí dice 25 por 25 y muchas veces en la planta hay columnas de 30 por 30, de 40 por 30, de 20 por 20, de todas las secciones, a veces menos la que está en el despiece. Entonces, ¿qué hacemos? Revisar las cotas en donde entiendo que las columnas son de 25 por 25. Esto puede sonar muy sencillo, pero es un error típico. Ahora, las cantidades son 11. Yo reviso acá y cuento, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Esto también es muy importante porque recuerden que no es lo mismo el acero que voy a necesitar para 11 columnas de determinada sección que para 15, para 20, para 25 y a veces un numerito de esos me fallan. Y recuerden que en obra nosotros sacamos las cantidades que se van a requerir y si nosotros acá colocamos otro número porque se me fue un 2, porque se me fue un 3, aunque puede ser un error que parece sencillo, la implicación que tiene es importante porque estamos hablando de costos, de insumos de material, que es uno de los grandes rubros en la construcción en general y a nivel mundial. Los materiales pues representan fácilmente un 40%, entonces es un rubro importante y un porcentaje que siempre sí o sí pues claramente va en toda edificación. Y asimismo pues también la sección de los flejes, porque recuerden que estos flejes se mandan a figurar. ¿Qué quiere decir? Alguien les hace la forma del fleje. ¿Por qué? Porque las barras pues como su nombre lo indica vienen lineales y alguien tiene que hacer este proceso con estas medidas. Entonces claro, si la medida es mayor pues ya voy a tener interferencias en poder colocar el fleje en mi columna o en mi viga. ¿Listo? Estos son detalles importantes que aunque vuelvo y repito, parezcan sencillos o parezcan fáciles, son errores comunes. Los hemos visto muchas veces cuando hacemos revisiones en planos y por eso hacemos ese énfasis. Ahora, aquí tenemos un detalle de anclaje, porque si ustedes recuerdan en la primera fotografía, acá, en donde como tal el cuerpo del elemento, digamos, está en buen estado, pero aquí hay un desprendimiento y yo no puedo demoler todo el techo o toda la viga solo por este desprendimiento. Entonces, existe una solución que es a través de los anclajes poder conectar el elemento vertical con el elemento horizontal, que es lo que tenemos aquí, este anclaje. Pero ¿cuál es el error que sucede a veces también? Que no queda esta cota, que yo no sé cuánto lo tengo que empotrar. Entonces, claro, cuando llega la obra, pues vamos a tener ese tipo de dudas y pues va a ser un reproceso porque viene un correo con una pregunta, mientras el correo le llega a la persona que son 2, 3 días y se soluciona a la semana. Algo tan sencillo por no tener una cota bien definida. Pasando de las columnas, vamos a ver nuestra planta de cimentación, ya con el reforzamiento. Nosotros numeramos normalmente de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir? Si acá nos fijamos, esta viga, ¿cierto? Que es el elemento horizontal que arranca acá iniciando la planta, es el 001. ¿Listo? Acá tenemos el 002. Si vamos bajando, vamos a encontrar seguramente un 003. Mírenla, acá está.
Acá tenemos un 003A, perfecto, y así sucesivamente. Acá terminamos con un 008, ¿listo? De arriba hacia abajo. Ahora acá, de izquierda a derecha, arranca 009, 010, 011. Es simplemente para tener un orden y porque la lectura del plano pues se hace un poco más sencilla. Asimismo, tener acá las secciones. Fíjense que acá yo tengo 40 por 40. En cada elemento voy teniendo la sección. Generalmente, a veces para que no haya una condensación muy fuerte, cuando tengo una edificación nueva, donde tengo elementos secundarios como las viguetas, estas a veces van sin la sección, numeradas sí, pero sin la sección, con el fin simplemente de no condensar tanto el plano con secciones y porque al final de al cabo en el despiece va a aparecer, ¿listo? Pero en elementos principales siempre por favor colocar la sección, es una buena práctica. Y el otro error que sucede y típico, acá tengo de 40 por 40, pero cuando yo reviso el despiece, entonces muchas veces encuentro otra sección, 30 por 40, 20 por 40, 50 por 40. Ese es un error también muy común que puede suceder. Y como consejo, ingenieros, y es algo que hacemos particularmente, y es que siempre trabajamos los proyectos con el tiempo que merece cada uno, con el fin de poder tener medio día quizás sin ver nada cuando ya está diseñado y poder luego revisarlo y encontrar de pronto esos errorcitos que se nos van. Quizás a veces inmersos todo el tiempo en el diseño hay errores que tenemos al frente pero no los visualizamos. Como una buena práctica y por supuesto con una muy buena gestión y planificación, lo que hacemos es tener unas horas por lo menos en donde no vamos a revisar nada del proyecto y poder posteriormente revisarlo, como si fuésemos independientes, un revisor independiente, de manera que podamos encontrar esos errores típicos que suceden, que casi siempre pasan, para poder mitigarlos, ¿listo? ¿Qué pasa cuando en la planta dice 40 por 40, pero en el despiece es 30 por 40? Generalmente se le hace caso al despiece. Entonces, que las secciones en planta coincidan con las secciones en los despieces y en los alzados. Entendemos que en una edificación nueva donde son miles de despieces, pues sí coger varios al azar y revisarlos. Y acá en la placa de contrapiso nueva, muchas veces, ingenieros, nosotros no colocamos el espesor de la placa. O sea, colocamos que va una placa de contrapiso, pero ni idea del espesor. Y acá nosotros tenemos como cimentación superficial una zapata. Entonces, en este caso lo que podemos hacer es presentar un cuadrito con las zapatas, con los tipos de zapatas, en donde pues vemos cuál es su sección. Entonces, en este caso, como la gran mayoría son cuadradas, pues tienen una dimensión de 70 por 70 con una altura de 25. Y acá está el sentido A y el sentido B, en donde van a ir los refuerzos. Y en este caso solo tenemos una rectangular, entonces acá la tenemos como un tipo, K tipo 3, con estas dimensiones. Importante siempre ser muy detallados con las secciones y el refuerzo que va a ir en cada sentido. Y por último, un proceso constructivo para el anclaje de vigas nuevas a estructura existente. Como lo veíamos, muchas veces es necesario tener este tipo de detalles de anclajes, porque no vamos a demoler toda la estructura, vamos a salvaguardar los elementos que están bien, pero vamos a reforzar aquellos en donde no, para poder tener una configuración completa. Simplemente el paso a paso como proceso constructivo, porque es bien importante que cada vez seamos mucho más detallados con el fin de que no surjan dudas en la obra. Ese es el objetivo al final del día, que nuestros planos sean tan claros, tan detallados, que no existan preguntas, que si las hay, por supuesto, estamos abiertos a responder todo. Una reflexión importante: los estudios de suelos, los diseños estructurales son importantes. ¿Por qué? Porque pues muchas veces pasa esto y estamos hablando de una casa veredal, de una zona rural, en donde muchas veces se tiene la creencia que pues en un piso seguramente no sucede nada. Y claro, eventualmente en un sismo pues de pronto la afectación no va a ser tan grande. Y quizá al principio sí haya un costo mayor, porque claro, se debe mandar a hacer un estudio de suelos, se debe mandar a hacer un diseño arquitectónico, un diseño estructural, pero al final del día esto me va a garantizar que en los próximos 50 años, 70 años, si no hay un evento catastrófico, voy a tener aseguramiento en mi calidad de vida y también en mi patrimonio. Muchas gracias.